Bien, hermanos, quiero invitarlos a que mantengan su Biblia abierta en Hechos capítulo 15. Hechos capítulo 15, yo voy a dar lectura de una manera ágil, rápida, a los 35 versos que vamos a ver hoy. Hechos 15, 1 al 35, dice así la palabra del Señor. De Judea llegaron algunos que enseñaban a los hermanos que, si no se circuncidaban según el rito de Moisés, no podían ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuvieron una fuerte discusión con ellos, se acordó que los dos y algunos otros fueran a Jerusalén para tratar esta cuestión con los apóstoles y los ancianos. Como habían sido enviados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria y allí hablaron de la conversión de los no judíos, lo cual hizo que todos los hermanos se alegraran mucho. Cuando llegaron a Jerusalén fueron recibidos por la iglesia, los apóstoles y los ancianos, y allí contaron todo lo que Dios había hecho con ellos. Pero algunos creyentes de la secta de los fariseos que estaban allí se opusieron a ellos y dijeron: es necesario circuncidarlos y mandarles que cumplan con la ley de Moisés. Los apóstoles y los ancianos se reunieron para tratar este asunto, y luego de mucho discutir, Pedro se levantó y les dijo: queridos hermanos, ustedes saben que hace algún tiempo Dios determinó que yo mismo proclamara a los no judíos el mensaje del Evangelio para que creyeran. Y Dios, que conoce los corazones, los confirmó y les dio el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. Dios no hizo ninguna diferencia entre ellos y nosotros, sino que por la fe purificó sus corazones. Entonces, ¿por qué ponen a prueba a Dios al imponer sobre los discípulos una carga que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Lo que creemos es que, por la bondad del Señor Jesús, seremos salvos lo mismo que ellos. Al oír que Bernabé y Pablo contaban las grandes señales y maravillas que Dios había realizado por medio de ellos entre los no judíos, toda la multitud guardó silencio. Y cuando terminaron de hablar, Jacobo respondió y dijo: hermanos, escúchenme. Simón nos ha contado cómo Dios visitó a los no judíos por primera vez para añadirlos al pueblo que cree en su nombre. Las palabras de los profetas concuerdan con esto, pues está escrito: después de esto volveré y reedificaré el caído tabernáculo de David, repararé sus ruinas y lo volveré a levantar, para que el resto de la humanidad busque al Señor y también todas las naciones que invocan mi nombre. Esto lo dice el Señor, lo ha dado a conocer desde los tiempos antiguos. Mi consejo es que no inquieten a los no judíos que se convierten a Dios, sino que los instruyan para que se aparten de la idolatría, del libertinaje sexual, del comer carne de animales ahogados y de comer sangre. A Moisés no le falta quien lo predique en las sinagogas cada día de reposo en cada ciudad y desde los tiempos antiguos. A los apóstoles, a los ancianos y a toda la iglesia les pareció buena la idea de elegir de entre ellos a algunos hermanos y eligieron a Judas, también conocido como Barsabás, y a Silas, pues sobresalían entre los demás hermanos, y los enviaron a Antioquía con Pablo y Bernabé. Por conducto de ellos enviaron un escrito: los apóstoles y los ancianos a nuestros hermanos no judíos en Antioquía, Siria y Cilicia reciban nuestros saludos. Hemos sabido que algunos hermanos que estaban con nosotros, a quienes no les dimos ninguna orden, los han perturbado e inquietado a ustedes con sus enseñanzas. Hemos llegado al acuerdo que nos parece bien de elegir a algunos hermanos y enviarlos a ustedes con nuestros amados hermanos Bernabé y Pablo. Ellos han expuesto su vida por causa del nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que con ellos van Judas y Silas, quienes en sus propias palabras les dirán esto mismo. Al Espíritu Santo y a nosotros nos ha parecido bien no imponerle ninguna otra carga, sino solo esto, que necesitan saber que deben abstenerse de comer lo que se ha sacrificado a los ídolos, de comer sangre o la carne de animales ahogados y de libertinaje sexual. Harán bien en evitar estas cosas. Que estén muy bien. Cuando los hermanos que fueron enviados llegaron a Antioquía, reunieron a la congregación y entregaron la carta. Cuando los hermanos terminaron de leerla, se alegraron por el consuelo recibido. Como Judas y Silas también eran profetas, con mucho afecto fraternal consolaron y confirmaron en la fe a los hermanos. Y después de haber pasado un tiempo con ellos, los hermanos los despidieron en paz para que regresaran con quienes los habían enviado. Silas prefirió quedarse allí, así que Pablo y Bernabé continuaron enseñando la palabra del Señor en Antioquía y anunciando el Evangelio a muchos más. Señor, te damos gracias por tu palabra una vez más y te pedimos la luz, la dirección de tu Santo Espíritu, para que esta palabra predicada, Señor, haya cabida en cada uno de nosotros y el mismo Espíritu nos convenza
de pecado, si es necesario, o nos anime siempre a seguir adelante en el camino en donde tú nos has puesto. En Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Bien, queridos, el relato de hoy nos habla de algo que, si bien no está escrito de manera textual, lo que sucedió en la iglesia de Jerusalén de manera específica, pero en general en la iglesia que estaba comenzando a surgir, una disputa o una controversia que termina zanjada por lo que se llama un concilio. Lo vamos a ver y vamos a definir esto. Y aquí encontramos, ¿no es cierto?, que el concilio en Jerusalén, o de Jerusalén porque fue celebrado allí, zanja esta controversia. El relato comienza en el contexto en Antioquía, ¿ya? En la iglesia también de Antioquía, y allí llegaron personas desde Judea, desde Jerusalén, que comenzaron a enseñar a la iglesia allí en Antioquía, y en otras también, que era necesario el rito o el sacramento, ¿no es cierto?, de la circuncisión para la salvación, ¿ya? De hecho, el verso 1 dice que si no, las personas que enseñaban esto decían que si no se circuncidaban, ¿no es cierto?, los cristianos no podían ser salvos. Eso es lo que estaban enseñando. ¿Esto qué creó? Creó tensión en la iglesia en Antioquía y también en la otra iglesia donde se estaba enseñando esto. Tanta fue esta tensión, por lo menos en Antioquía, que Bernabé y Pablo tuvieron una discusión, podríamos decir, muy acalorada, una discusión, podríamos decir así, casi, digamos, a punto de estallar las personas, ¿no es cierto? Y tuvieron la visión, la iglesia de Antioquía, de enviar a Pablo y Bernabé y otros hermanos hasta Jerusalén para poder discutir este asunto. Ahora, lo que nosotros conocemos como concilio, lo decíamos y lo conversábamos, le decía yo un spoiler el día viernes en casa de Alicia en el grupo pequeño. Cuando escuchamos la palabra concilio nos suena a católico, apostólico, romano, pero concilio no es otra cosa que una asamblea de personas, en este caso los líderes de la iglesia, para poder discutir una controversia teológica y llegar a un acuerdo. Eso es un concilio, no es nada más ni nada menos que eso. Y este concilio en Jerusalén tuvo la tarea justamente de zanjar esta controversia de la iglesia, o que se había producido en la iglesia, de tal modo que existiera paz y además pudiese seguir el avance del evangelio como el Señor ya lo había pedido hasta lo último de la tierra, ¿ya? Esto a modo de introducción. Hoy día vamos a desarrollar el mensaje en tres breves puntos. El primero, vamos a fijarnos en la controversia misma. Como segunda cosa, vamos a ver la deliberación o la discusión y el acuerdo y las consecuencias que tiene esto, para por último ver dentro de las consecuencias positivas cómo fue la recepción de la iglesia, especialmente en Antioquía, ¿no es cierto? ¿Cuál fue la recepción del acuerdo que tomó el concilio en Jerusalén? Para después ver, como siempre, algunas aplicaciones. Entonces, como primera cosa, centrémonos en la controversia. Como expliqué brevemente, la controversia o la tensión en la iglesia se provocó a propósito de un sacramento que los judíos practicaban. De hecho, recién estuvimos recordando y estamos estudiando, ¿no es cierto?, del domingo pasado, con los catecúmenos, lo que son los sacramentos, ¿ya? Y en el Antiguo Testamento existían dos sacramentos, que eran la circuncisión y la Pascua, ¿ya? Bueno, los judíos que se convertían o se estaban convirtiendo, ¿no es cierto?, al cristianismo, siguieron practicando este sacramento de la circuncisión. Al principio fue una transición, ¿eh? Pero muchos judíos seguían practicando este sacramento. El problema o la controversia se dio cuando algunos judíos convertidos al cristianismo, especialmente nos dice el relato de la secta de los fariseos, comenzaron a enseñar porque creían y entendían que este sacramento era necesario para alcanzar la salvación. Es allí donde se provoca el problema. ¿Por qué? Fíjense lo que nos dice primero el verso 1. Dice que enseñaban que si no se circuncidaban según el rito de Moisés, no podían ser salvos, dice el verso 1. O sea, es un requisito, ¿ya? Y el verso 5, ya allí, ¿no es cierto?, llegados
Pablo, Bernabé y algunos hermanos de Antioquía, dice que algunos creyentes de la secta de los fariseos que estaban allí, presentes en el concilio, se opusieron a Pablo y Bernabé y dijeron: es necesario circuncidarlos y mandarles que cumplan la ley de Moisés. O sea, lo que enseñaban era un requisito, el requisito de este sacramento para la salvación. El problema se agrandaba. ¿Por qué? Porque la enseñanza apostólica, lo que estaban enseñando los apóstoles, es que la salvación, ¿no es cierto?, especialmente lo que dentro de la salvación se llama la justificación, que también lo hemos aprendido y estamos constantemente recordándolo, es cómo Dios nos ve justo, nos mira como justos a nosotros, era solamente a través de la fe. Entonces, ¿qué pasa cuando alguien comienza a enseñar otra cosa? O sea, no es necesaria y suficiente la fe en la obra de Cristo para la salvación, sino que además hay que agregarle otra cosita, otro ingrediente, pongámoslo ahí, ¿no es cierto? Y que es la circuncisión. Si no hay circuncisión, no hay salvación, ¿ya? Y esto era lo que, como yo les decía, comenzó a profundizar esta discordia y esta controversia. ¿Por qué? Porque el Evangelio una y otra vez enseña que la salvación es solo por medio de la fe en Jesucristo. Quiero citar aquí lo que el apóstol Pablo escribía a la iglesia en Éfeso al respecto, en el capítulo 2, que dice, y le decía en esta carta: ciertamente la gracia de Dios los ha salvado por medio de la fe. ¿Ya? Y agrega, incluso esta fe no nació de ustedes, sino que es un regalo de Dios. Ni tampoco es resultado esta fe salvífica no es resultado de las obras para que nadie se ufane, o para que nadie saque pecho, o para que nadie se gloríe en esto. Sino que todo tiene que ver con la persona de Jesucristo, con la obra de Cristo y con creer en lo que Cristo hizo en mi lugar. Eso le escribía el apóstol Pablo y también lo que todos los apóstoles enseñaban. El apóstol Pablo allí manifiesta, cuando escribe a los Gálatas, otra iglesia en otro lugar, el mismo problema que estaba sucediendo en Antioquía. Por eso en la carta que dedica a esa iglesia, le escribe, cito aquí la carta a los Gálatas, en el capítulo 2, sabemos que el hombre, en este caso el hombre al cual Dios se le revela, que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo. Y aquí está hablando de la ley de Moisés en general. Esta ley que estos cristianos de la secta de los fariseos comenzaron a enseñar, de la ley de Moisés en general, vamos a hacer una separación después, pero de la ley en general de Moisés. Las personas, el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo. Y también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, ya que por las obras de la ley nadie será justificado. O sea, si ustedes se dan cuenta, se comienzan a crear dos bandos, no exactamente iguales, pero dos bandos en la iglesia. Unos predicaban el Evangelio tal como lo había enseñado Jesucristo, y los apóstoles seguían enseñando eso, y nace o comienza a formarse un grupo que está diciendo, no, los apóstoles están equivocados. Aquí es necesaria la circuncisión para la salvación. ¿Ya? ¿Me van siguiendo? ¿Verdad? ¿Cuál es la tensión que se provoca? Pablo y Bernabé, como dice el relato, tienen una discusión en Antioquía con las personas que estaban enseñando esto. Pero fíjense que no siguen la discusión. Tienen la discusión, pero el relato no dice que insistieron en la iglesia. No, tuvieron una discusión. Pero no continuaron esa discusión allí, sino más bien la misma iglesia en Antioquía decide que el asunto sea tratado en Jerusalén, donde nació la iglesia, en Jerusalén, donde estaban los apóstoles y también otros líderes en la iglesia que el relato llama como ancianos. Fíjense lo que dice el verso 2. Como Pablo y Bernabé tuvieron una fuerte discusión, no dice que siguieron la discusión en la iglesia, una fuerte discusión con estas personas, se acordó en la iglesia que los dos y algunos otros fueran a Jerusalén para tratar esta cuestión con los apóstoles y los ancianos. Y esto no es que Bernabé y Pablo no tuviesen la capacidad
teológica para seguir argumentando o para seguir discutiendo en cuanto a si era o no necesaria la circuncisión. Sino, ¿qué es lo que hicieron? Más bien acataron la decisión de la asamblea o concilio de la iglesia local. La iglesia local discutió esto. ¿Qué vamos a hacer? ¿Saben qué? Paremos esta cosa. Pablo, venga para acá. Bernabé, venga para acá. Ustedes, hermanos, que son anónimos, que no saben quién, vayan a Jerusalén, planteen esto. ¿Por qué? Porque la iglesia se está inquietando mucho y esto no está siendo beneficioso para la iglesia. El gran apóstol Pablo y el gran Bernabé, fíjense, se someten al concilio de la iglesia local. ¿Cuán importante es eso? ¿Se acuerdan que en el sermón anterior hablábamos de lo necesario de un gobierno plural de pastores? Y cómo los pastores, hermano, lo que quiero decir es que los pastores nunca en la Biblia han sido lo que coloquialmente decimos siempre la última chupada del mate o los sumos pontífices. No, se someten a la iglesia, hacen caso a la iglesia, a un concilio de la iglesia local para que vayan y planteen esto a los líderes que están en Jerusalén. Eso fue lo que hizo Pablo y lo que hizo Bernabé. Acataron la decisión de una asamblea, de un concilio en la iglesia local de Antioquía. Más adelante, incluso cuando interviene Pedro en el concilio, lo vamos a ver, ¿no es cierto?, expresa que esto era, esta controversia y esta cuestión que estaban enseñando era imponer una carga sobre los discípulos. O sea, era algo delicado. O sea, una carga, imponer a alguien una carga, no es algo deseable, no es algo agradable. ¿No es cierto? Usted, todos nosotros los que tenemos cierta salud, podemos caminar libremente, sin mayores complicaciones, sin cargas. Pero póngase una mochila y camine. Va a caminar y va a comenzar a cansarse. Y agréguele a eso otro peso más. Bolsas en las manos cuando vamos a la feria. Nos cuesta, ¿no es cierto? Bueno, espiritualmente, dice Pedro, vamos a ver ese momento, lo que estaban enseñando estas personas era cargar en realidad a los discípulos, cargar a los cristianos, especialmente en la iglesia de Antioquía. Por otro lado, viene después una intervención de Jacobo, que lo vamos a ver con más detalle, y que expresa esto, era inquietar a quienes eran cristianos no judíos. O sea, inquietar en el mal sentido. O sea, quedarse allí como, chuta, ¿qué pasó? ¿Esto debemos creerlo? ¿No debemos creerlo? Nos están enseñando a alguien por un lado esto, y por otro lado otras personas enseñan algo que es contrario. ¿Qué es lo que debemos creer? En la carta a los Gálatas, que ya la cité, el apóstol Pablo va más allá, diciendo que las personas que estaban enseñando que la circuncisión era necesaria para la salvación, están perturbando a la iglesia, incluso dice, pervirtiendo el evangelio. O sea, es mucho más profundo, es mucho más delicado. O sea, el evangelio está siendo trastocado, el evangelio está siendo pervertido. Al llegar a Jerusalén, Pablo y Bernabé fueron muy bien recibidos, dice el relato. Sin embargo, al contar el porqué de su visita, o sea, ¿por qué venimos llegando a Jerusalén? Son bien recibidos por la iglesia, dice, por los ancianos, por los apóstoles. Pero, ¿por qué venimos aquí? Y cuentan. ¿Qué sucede? La controversia vuelve a encenderse con bastante oposición, ya que algunos fariseos, cristianos, es decir, eran todavía parte de los fariseos, de esta secta de los fariseos, pero se habían convertido, exclamaron, es necesario circuncidarlos. Yo me imagino así, ¿no es cierto? En la discusión, es necesario circuncidarlos y mandarles que cumplan la ley de Moisés. Eso dice el verso 5. Ahora, la ley de Moisés es algo muy amplio. Dentro de la ley de Moisés está lo que nosotros, ¿no es cierto?, leemos cada domingo en el momento del culto, antes de la confesión de pecados, como los 10 mandamientos. Pero eso no era solo la ley de Moisés. En la ley de Moisés, por ejemplo, estaba también este rito, este sacramento de la circuncisión. Había leyes también de tipo ceremonial, había leyes de tipo sanitario, habían cosas que las mujeres o los hombres no podían hacer. ¿Qué pasaba si un hombre tocaba un cadáver? Y esa persona era considerada inmunda, y esa persona debía apartarse, debía limpiarse, hacer todo un ritual. Bueno, ellos decían, la ley de Moisés completa deben cumplirla los cristianos. Entonces, esta cuestión era algo complicado, muy complicado. Es necesario circuncidarlos, pero además mandarles que cumplan con la ley de Moisés. Entonces, ¿qué es lo que hace el concilio? Delibera. ¿Y qué significa deliberar?
comenzar a discutir, comenzar a plantear. Esto es lo que yo propongo, hermanos, esto es lo que yo creo, esto es lo que dice la Escritura, y deliberan. Pero también toman un acuerdo, y eso es importante. El concilio mismo implicó que, como dice el verso 6, tanto los apóstoles como los ancianos se reunieran para tratar el asunto. O sea, hay una asamblea, hay un concilio, hay una reunión donde se pone en el centro de discusión este asunto que estaba perturbando a la iglesia. Y el tratar esta cuestión no fue algo sencillo, ya que el texto nos informa que discutieron mucho el tema. El capítulo 15, verso 7, dice, y luego de mucho discutir. O sea, no fue algo, podríamos decir así, pasajero y superficial. O sea, hubo mucha discusión al respecto. Y esto es importante, mucha discusión, con argumentos a favor, argumentos en contra. La controversia no era una cuestión muy fácil de tratar y por eso dieron espacio, como yo les digo, a una larga deliberación en donde fueron expuestas las posiciones. ¿Ya? Ahora, la discusión no puede ser eterna. La controversia y la discusión del tema no puede ser eterna, o sea, no puede durar años y años y años y años, ni horas, ni horas, ni horas, ni horas. Probablemente estuvieron mucho tiempo, pero tenían que llegar a un acuerdo. Y debe existir este acuerdo. Y esa fue la intención incluso de la iglesia de Antioquía al enviar a Pablo y Bernabé a Jerusalén. O sea, se creó esto en Antioquía, necesitamos zanjar esto, vayan a Jerusalén, pero no para que ya siga la discusión y no lleguen a ningún puerto. La discusión comienza entonces a decantar. La discusión comienza a tener algunas luces, con las intervenciones justamente de los presentes, de los que estaban en este concilio. El relato no nos da todas las intervenciones, no nos da datos o luces de todos los que intervinieron, pero sí nos deja al menos 3. Primero fue la de Pedro, y lo tenemos entre los versos 7 y 11. ¿Y qué es lo que dice allí Pedro? Si ustedes pueden seguir la lectura ahí. Entre los versos 7 y 11, básicamente, lo que hace el apóstol Pedro es pedir la palabra, ¿no es cierto? Seguramente pedir la palabra. Vamos a ver que el que modera esto es Jacob, después, que es el último que habla. Y Pedro, ¿qué es lo que dice? Expone su propio testimonio al respecto, siendo él uno de aquellos que era reticente, podríamos decir, o celoso con respecto a los gentiles, a los que no eran judíos. Pedro cuenta su testimonio. Lo vimos en un sermón anterior. ¿Se acuerdan cuando Pedro va a la casa de Cornelio? Pedro había visto una visión, ¿no es cierto? Había visto una visión, obvio, ¿no es cierto? Y donde había una sábana, un mantel con muchos animales, y Pedro en esta visión recibe una voz, ¿no es cierto?, del Señor que dice, Pedro, mate y come porque tienes hambre. Y Pedro dice, no, Señor, porque estos hay animales inmundos. Pedro no entendía a qué apuntaba esa visión, pero entiende cuando llegan unos visitantes de casa de Cornelio. Hay un señor llamado Cornelio que te está esperando y que recibió una revelación del Señor y está en su casa, y Pedro va para allá. Cornelio no era judío, y Pedro entra, predica el Evangelio, y mientras está contando el Evangelio, todos reciben el Espíritu Santo y se convierten. Pedro entiende entonces, por eso el Señor me mostró esto de los animales inmundos, porque yo creía que no podía juntarme con los que no eran judíos. Y reciben el Espíritu Santo igual que lo recibimos nosotros en el día de Pentecostés. Dios no hace acepción de personas. Y se gozó Pedro, y cuando contó esto en algún momento también, la iglesia de Jerusalén se gozó porque esto estaba pasando en todos los lugares. Entonces Pedro cuenta eso. Y Dios, dice, me enseñó a mí, de alguna manera, dice Pedro, que Él no hace acepción de personas y que el Evangelio y el don del Espíritu Santo era también para los no judíos. Uno de los versos clave en la intervención de Pedro es el verso 10. Fíjense lo que dice aquí Pedro. ¿Por qué ponen a prueba a Dios? Le pregunta a la asamblea, especialmente apuntando a aquellos que decían, tienen que circuncidarse. Entonces le decía, ¿por qué ponen a prueba a Dios al imponer sobre los discípulos una carga? Al imponer sobre los discípulos una carga, ¿por qué ponen a prueba a Dios? O sea, ustedes están haciendo que no hay nada en la mente ni en el corazón de Dios para ellos, ni para nosotros. Aquí, de alguna forma está diciendo Pedro, es la gracia lo que cuenta y la fe lo que cuenta. La fe es la obra de Cristo. Ahora, ¿qué pasa?
Pedro toma asiento y luego de Pedro intervienen Bernabé y Pablo, fundamentalmente con el testimonio también del poder del Evangelio obrando en aquellos que no eran judíos, lo mismo que de alguna manera estaba diciendo Pedro. Y estos no judíos habían vuelto al Evangelio de Cristo. Lo contado por Bernabé y Pablo, ¿no es cierto?, debió ser muy impactante, ya que el relato no dando detalles, dice que la asamblea en el concilio guardó silencio. Dice el verso 12, toda la multitud guardó silencio. O sea, habla Pedro, después se sienta, toma la palabra alguno de los dos, Pablo y Bernabé, y comienzan a hablar, y toda la multitud guardando silencio, porque lo que estaban contando era algo impactante con respecto a lo que hacía el Evangelio, seguía siendo el Evangelio entre los no judíos. ¿Qué sucede después? Terminando de hablar Pablo y Bernabé, interviene finalmente Jacobo. De aquí nosotros podemos llegar a decir que Jacobo estaba allí, este Jacobo era el hermano del Señor, entre paréntesis, ¿ya? El hermano de Jesús. Jacobo estaba haciendo las veces aquí de moderador. Y tomando o haciendo alusión a las palabras de Pedro, dice además, aquí yo creo que lo más importante, que la palabra del Señor concuerda con lo ya dicho por Pedro. Y esto es importante. Jacobo toma la palabra final, digamos así, y dice, lo que Pedro dice concuerda con la Escritura. Lo que Pedro testimonió concuerda con lo que el Señor dice en su palabra. ¿Y por qué es importante esto? Lo es debido a que el concilio va a determinar o va a zanjar esta controversia de acuerdo a la palabra del Señor. O sea, el concilio toma una decisión, y lo vamos a ver, toma una decisión no solamente por un testimonio, por lo que yo creo, por lo que yo viví, por lo que vivieron a lo mejor los fariseos que estaban a favor de la circuncisión de los cristianos, por lo que vivió Pedro, por lo que dijo Pablo o Bernabé. No son solo por experiencia, sino por lo que dice la palabra del Señor. Y esto es lo central, y esto es lo fundamental. El verso 15, hablando allí, Jacobo dice, pues está escrito. Pues está escrito, o podríamos decir hoy día, el Señor así dice en su palabra. Y luego cita al profeta Amós. Y eso es lo que está en el verso 16. ¿Ya? Versos 16 y 17. ¿Qué dice la profecía de Amós? Después de esto volveré, reedificaré el caído tabernáculo de David, repararé sus ruinas y lo volveré a levantar, para que el resto de la humanidad busque al Señor y también todas las naciones que invocan mi nombre. Fíjense, el profeta Amós, y lo está citando aquí Jacobo de una manera muy sabia, refrendando lo que estaba diciendo, lo que había dicho Pedro, que al final de todas las naciones de la tierra, Dios estaría llamando a personas para que fueran parte de su pueblo. De todas las naciones de la tierra. Y reedificar el tabernáculo de David estaba apuntando a Cristo mismo. El reedificarlo con ya no un rey solamente humano, sino que un rey hombre y Dios, Cristo mismo reinando, Cristo siendo la cabeza de la iglesia, y en donde Cristo llamando a través de su evangelio a personas de toda lengua, de toda raza y de toda nación. Y esto concuerda con Mateo capítulo 28, que tantas veces recordamos. Me serán testigos, ¿dónde? Aquí, partiendo, en Jerusalén, en Judea, después, en Samaria y hasta los últimos de la tierra. O sea, está diciendo Jacobo, estamos discutiendo tonteras, o en realidad estamos discutiendo algo serio. Pero esto de creer y de insistir en que tenemos que la iglesia que está formando el Señor volverla una iglesia judaizante, una iglesia como que somos de nuestra etnia, de nuestra cultura, no es así. Eso no ha querido nunca el Señor. Nunca el Señor ha querido esto. Es más, después de citar, ¿no es cierto?, esto de a Amós, vuelve a reforzar esto que es palabra del Señor. Y lo dice en el verso 18. O sea, esto que estoy diciendo ahora, que estoy recordándole ahora, no es de ahora. Dice el verso 18, es de tiempos antiguos. O sea, esto lo determinó el Señor ya mucho antes. Y nosotros estamos siendo ignorantes a la palabra del Señor. Verso 18. Esto lo dice el Señor, lo que citó al profeta Amós. Esto lo dice el Señor. ¿Lo ha dado a conocer? ¿Cuándo? ¿Ahora? No. Desde tiempos antiguos. Hace rato. Hace rato. Entonces, al poner la palabra del Señor por delante, la palabra del Señor al centro, y a Cristo como el centro de la palabra del Señor,
termina entregando Jacobo aquí un consejo a la asamblea. Podríamos decir, hace una propuesta que está entre los versos 19 al 21. ¿Y cuál es la propuesta que hace a la asamblea, al concilio? Mi consejo es que no inquieten a los no judíos que se convierten a Dios, sino que los instruyan para que se aparten de la idolatría, del libertinaje sexual, de comer carne de animales ahogados y de comer sangre. A Moisés no le falta quien lo predique en las sinagogas cada día de reposo, en cada ciudad y desde los tiempos antiguos. O sea, ¿qué está diciendo aquí Jacobo? Esto de insistir en la circuncisión y en la ley de Moisés en general es una carga y está inquietando a la iglesia. Además, si ustedes están inquietos porque la ley de Moisés y todas estas cosas no se están enseñando, hoy en la sinagoga lo hacen todos los días sábados. En todas partes se habla de la ley de Moisés. Nosotros preocupémonos del evangelio. Eso es lo que está diciendo en resumidas cuentas, así, digamos en chileno, ¿ya? Jacobo. Eso es lo que está diciendo. Entonces, junto con esta propuesta, y por lo que sigue en el relato, entendemos que a la asamblea o a este concilio le pareció bien la propuesta de Jacobo, y como resultado se emitió un documento que fuera enviado a las iglesias. O sea, no quedó en bla bla, sino que quedó algo escrito, un documento. Y el documento contiene un dato más de suma importancia que no está en lo dicho por Jacobo, pero que muestra la convicción del concilio. Fíjense lo que dice el verso 23 al 29, que es la carta misma. Ya la voy a leer otra vez. Por conducto de ellos, donde estaba Judas y donde estaba también Silas, dice: los apóstoles y los ancianos a nuestros hermanos no judíos en Antioquía, Siria y Cilicia. Así parte la carta. Reciban nuestros saludos. Hemos sabido que algunos de nuestros hermanos que estaban con nosotros y a quienes nosotros no les dimos ninguna orden, los ha perturbado e inquietado a ustedes con sus enseñanzas. O sea, reconocen eso. Hemos llegado al acuerdo que nos parece bien en elegir a algunos hermanos y enviarlos a ustedes con nuestros amados hermanos Bernabé y Pablo. Ellos han expuesto su vida por causa del nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que con ellos van Judas y Silas, quienes en sus propias palabras le dirán esto mismo. Y aquí viene lo importante que no estaba, podríamos decir, en lo expresado por Jacobo. El Espíritu Santo, al Espíritu Santo, perdón, y a nosotros nos ha parecido bien no imponerles ninguna otra cosa que lo que vamos a ver enseguida. Fíjense qué importante. Primero, el concilio pone la palabra del Señor en el centro para zanjar esto. Pero además, acá la carta, el documento, hace alusión al Espíritu Santo. Es decir, fíjense, ¿qué es lo que hizo? La palabra es clara, pero en esa palabra hemos sido convencidos por el Espíritu Santo. O sea, como el Espíritu Santo nos ha convencido, nosotros también estamos convencidos. Y el Espíritu Santo no nos ha convencido de algo de por allá, sino que de la propia palabra escrita, citada en este caso en el profeta Amós. Hacer alusión a la convicción o acción del Espíritu Santo es la solución a la controversia. Es la solución a esta controversia teológica. Por último, está la instrucción aquí sobre aquellas cosas de las que deben abstenerse. Primero pensando en el buen testimonio de los hermanos en Antioquía y en el resto de la iglesia, pero además mostrar un amor cristiano hacia los hermanos de origen judío, porque ciertamente habían hermanos que eran de origen judío. Y por eso que parte diciendo que deben, ustedes saben que le vamos a pedir solamente esto. O sea, solamente entre comillas, porque la vida del cristiano tiene que ser una vida íntegra en todo sentido. Pero apártense de la idolatría. ¿Por qué le pedían esto de manera especial? Y los no judíos también, o sea, no es que los no judíos no debían no apartarse de la idolatría. Pero todas estas personas que no eran judías venían de contextos paganos, en donde muchos anteriormente participaban de rituales que implicaba sacrificar, por ejemplo, animales a dioses paganos. Entonces, apártense de eso. No tengan nada que ver, ni lo más mínimo, con estos tipos de ritual. Apártense de idolatría. Pero también apártense del libertinaje sexual, y esto está en el mismo contexto. ¿Por qué? Porque en estos cultos a otros dioses había lo que se le llamaba una prostitución sagrada, donde las personas se prostituían, tanto hombres como mujeres, como parte de la adoración a los dioses. Apártense de ese tipo de vida.
Pero después está podríamos decir, este guiño, ¿no es cierto? Nosotros también estamos con ustedes, son nuestros hermanos. Evitar comer sangre, que era parte, entre comillas, de la ley de Moisés, y que los judíos rechazaban eso, comer sangre. Pero también evitar comer carne de animales que no hayan sido degollados, porque la ley de Moisés también indicaba que para comer un animalito, ¿no es cierto?, había que degollarlos, no tirarle el cogote, ¿no es cierto? Nosotros acá tiramos el cogote y nos comemos igual, no somos judíos, ¿verdad? Pero la tradición era que había que haber derramamiento de sangre, correr la sangre para poder comer después ese animalito. Entonces estaba este guiño. El concilio entonces lo que hace es conciliar. Es conciliar. Es decir, el evangelio sigue siendo el centro, pero los hermanos viven y deben vivir en armonía. Ahora, ¿cómo fue la recepción? Como último punto, ¿cómo fue la recepción de este acuerdo en Antioquía? Que fue en la iglesia donde surgió este asunto. La carta es leída a la iglesia, nos dice el relato, por aquellos enviados de manera especial para ellos que fueron Judas y Silas. Para esto reúnen a la iglesia y se lee el documento. Y el relato nos dice que el efecto de escuchar esto, de escuchar esta resolución del concilio, fue de alegría y consuelo. ¿Qué mejor? Fíjense lo que dice el verso 31. Cuando los hermanos terminaron de leerla, en este caso Judas y Silas, se alegraron por el consuelo recibido. O sea, lo que el concilio determinó, y las iglesias, primero la iglesia de Antioquía recibe esto, ¿qué es lo que provocó? ¿Lo mismo en lo que estaban antes? No, provocó alegría y provocó consuelo, porque estaban siendo agobiados. Entonces la misión de Silas, podemos ver también en el relato, no fue solo de llegar a leer la carta y después se dan vuelta, participan de un almuerzo y se van. No, la misión de Silas y Judas no fue solo eso, sino que se quedaron un tiempo con ellos. Y dice la Escritura, entregando afecto, consolando. O sea, tuvieron un acompañamiento pastoral con la iglesia que había sido agobiada por esta falsa enseñanza, y lo que hicieron fue restaurar a la iglesia. Y siguieron con esta labor un tiempo, confirmando, es decir, para que la fe fuese afianzada, para que la fe se fortaleciera, la fe de los hermanos en Antioquía. Y por último, encontramos que tanto Pablo como Bernabé, dice, continuaron enseñando en Antioquía, luego que los enviados especiales, digamos, se retiraron y siguieron con su labor misionera de anunciar el evangelio a muchos más, dice, ¿ya? Ahora, esto no significa, como ya hemos visto en el relato de los Hechos, que la iglesia no hiciera esto, que la iglesia no siguiera siendo discípulos como iglesia. Recordemos que la iglesia de Antioquía se fundó o se echó sus raíces no por líderes como los apóstoles, sino que cristianos, podríamos decir, comunes y corrientes, que a propósito de la persecución que hubo por la muerte de Esteban, por el apedreamiento de Esteban, salieron arrancando a todo lugar, y donde iban predicando el evangelio, llegaron a Antioquía y se formó la iglesia a través de ellos mismos. Entonces, lo que nos está diciendo la palabra del Señor acá es que el resultado del concilio fue paz y fue bienestar, ¿ya? Ahora, eso es lo que el relato nos dice, pero ¿cómo podemos aplicar esto a nuestros días? No estamos en Jerusalén, no están los apóstoles, no está ese concilio, ya fue. ¿Qué pasa hoy día? ¿Cómo aplicamos? Y con esto, hermanos, terminamos el sermón de hoy. No hay lugar a dudas, y los que son cristianos quizás de hace más años me encontrarán la razón en esto porque lo han vivido, que las controversias teológicas en las iglesias surgirán de cuando en cuando. Eso es natural. Y es natural porque somos hombres y mujeres inclinados hacia el pecado. Me acuerdo del fallecido y querido pastor Manuel Covarrubia, y que tenía este dicho: uno es bueno hasta que es malo. Claro, uno puede tener mucha bondad hasta que es malo. Y esto está en concordancia con una frase que no me acuerdo de quién es, que todos nosotros somos potenciales herejes. Todos. Hasta, entre comillas, los más ortodoxos. Somos potenciales herejes de creer y comenzar incluso a enseñar cuestiones que no son parte de la palabra del Señor. Entonces, las controversias teológicas en las iglesias van a surgir de cuando en cuando. Ahora, hay algunas cosas, algunas controversias que pueden ser muy someras, digamos,
triviales o sencillas que las puede resolver el pastor en la iglesia, ¿ya? Otras en que las va a resolver el pastor junto al concilio local o al consistorio de la iglesia, en nuestro modelo presbiteriano, ¿ya? Sin embargo, cuestiones que pueden escalar a inquietar y perturbar la paz que produce el Evangelio en el corazón de los hermanos deberán ser resueltos por concilios más amplios. En nuestro modelo presbiteriano, los famosos presbiterios o los sínodos. Y de hecho, esa ha sido la costumbre en la iglesia a lo largo de los años. Y es el ejemplo que vemos en el actuar de la iglesia de Antioquía con respecto a la controversia que tenía como centro el Evangelio mismo, como lo vimos que era la doctrina de la salvación y específicamente de la justificación. Y el papel que según algunos jugaba la circuncisión, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que sucede hoy día? Hoy día debemos seguir este mismo modelo que nos muestra la Escritura, ¿ya? Por otro lado, la postura de algunos cristianos que vimos en el relato, apoyados por los fariseos, era una de carácter legalista. Nos referimos a esto creo en el viernes, ¿no es cierto? Los que estuvieron en los grupos pequeños, entre paréntesis. Para eso son los grupos pequeños. Hay personas que el año pasado participaban constantemente en los grupos pequeños y hoy día, desde que empezaron los grupos pequeños, no lo he visto. Después me voy a acercar a ellos para decirle, a usted no lo he visto en los grupos pequeños, ¿ya? Entonces, la postura de algunos cristianos era de carácter legalista. Vamos a explicar qué significa esto. Hoy, en muchas iglesias, este tipo de posturas legalistas se siguen dando y se pueden seguir dando. ¿Qué es una postura legalista? Como los fariseos decían, hay que cumplir esto, hay que cumplir esto, hay que cumplir esto otro, hay que cumplir esto otro, para que tú seas un verdadero cristiano, o podríamos decir incluso, para que, entre comillas, seas salvo. ¿Ya? Un ejemplo burdo, que yo no sabía que se dé. De hecho, lo discutimos hoy día de alguna manera en los catecúmenos. Un ejemplo burdo. Que alguien diga y comience a enseñar que el sacramento del bautismo sea necesario para la salvación. Si usted no se bautiza, no es salvo. Si usted no se bautiza, no es salvo. Y eso la Escritura nos lo dice. Ya definimos lo que es un sacramento, signos, sellos del pacto de gracia. O sea, uno debiese, como decía Matías, ¿no es cierto? Debiese siempre mostrar obediencia al Señor. Pero, ¿qué pasa si no alcanzo a bautizarme? Estoy en el lecho de muerte, como ha sucedido tantas veces. Y recibe el Evangelio allí. Tienen que levantarlo y, según el tipo de bautismo, meterlo a la tina, o echarle un jarro de agua, o salpicarle agua. ¿Eso significa que no va a estar con el Señor? No. Son expresiones externas de lo que ocurre en el interior. Y si alguien, un ejemplo burdo, comenzara a predicar, si usted no se bautiza, no se va al cielo, o si usted no se bautiza, no es salvo, es algo que la Escritura nos dice que el Evangelio tampoco proclama. Pero también hay otras cosas menos burdas que son legalistas, o sea, que se apegan a cuestiones tradicionales, a tradiciones, ¿ya? El tipo de vestimenta para un cristiano. Si usted no se viste, si ella no se viste con vestido largo hasta los tobillos, y usa, y tiene que usar tomatito, ¿no es cierto? No se puede pintar. Usted, como decía Flor, no puede participar de la iglesia del Señor. Eso es legalismo, ¿ya? Otro, si usted llega al culto y no canta solo y exclusivamente himnos, y que sean himnos de este año para atrás, ¿no es cierto? Tampoco un cristiano bueno. Eso es legalismo, porque eso está apuntando a cosas y es cargar a las personas con cuestiones que el Evangelio nunca ha dicho, ni el Señor tampoco nos ha dicho ni nos ha exigido, ¿ya? Ahora, como la carta, estamos aplicando, como la carta que surgió del concilio tenía como sustento la palabra del Señor y la convicción, ¿ya?, del Espíritu Santo, hoy los concilios que toman decisiones con la palabra de Dios como su base o sustento y teniendo también la convicción que les da el Espíritu Santo, pueden descansar en que esa es la decisión mejor tomada. Sin embargo, por ser compuestos los concilios por pecadores, todos los concilios están expuestos al error. O sea, no es porque sea un concilio, un grupo de personas, un grupo de líderes y toma una decisión, siempre van a ser buenas decisiones. Siempre están expuestos al error. Nuestras confesiones
confesiones de fe reformadas, ¿no es cierto?, apuntan a eso. Y es una de las tantas razones del por qué siempre se está llamando a la oración de la iglesia cuando se celebra un presbiterio o un sínodo. No es oremos para que, porque va a haber un presbiterio, oremos porque va a haber un sínodo, para que los pastores, los líderes, los presbíteros que llegan allá no tengan un accidente. Sí, es por eso también. Pero fundamentalmente es para que el Espíritu Santo y la palabra del Señor sea la que esté en el centro de todo. Esa es la idea. Y esa es la idea de la oración. Y hemos perdido, hermanos amados, mucho eso. De que hoy, porque damos por sentado, se va a celebrar el concilio, el presbiterio. Sí, el Señor va a bendecir. Se nos olvida que yo soy un pecador, que soy parte del presbiterio. Se nos olvida que todos los demás pastores son pecadores, que estamos inclinados hacia lo malo. Como decía el pastor Manuel Covarrulla, somos buenos hasta que somos malos. Y se nos olvida que todos los presbíteros y toda la iglesia somos pecadores redimidos. Y que estamos aún con ripios del pecado, se nos olvida eso. Entonces la oración apunta a eso. La oración apunta exactamente a lo mismo. A que el Señor permita que seamos gobernados por el Espíritu Santo y por su palabra. Ahora, como última cosa, las decisiones tomadas por los concilios que buscan la honra de Dios y el bienestar de la iglesia siempre traerán como resultado alegría y consuelo, como la Escritura nos enseña. Siempre, siempre. Nosotros tenemos experiencias dentro de la misma iglesia presbiteriana, como los concilios, los presbiterios han cometido errores, los sínodos han cometido errores, y la iglesia los ha vivido. Y eso, hermanos, ¿qué significa? Primero, que faltó oración por la iglesia. Es lo primero. Porque confiamos, y ahí viene la idolatría, confiamos en los pastores. Confiamos en los pastores. Es cierto que entre más personas estén y tomen decisiones y no la tome una, es menos probabilidades que haya errores. Pero confiamos en los pastores como si nosotros fuéramos personas, entre comillas, ¿no es cierto?, intachables en todo y no tenemos nada perturbado en nuestra mente y en nuestro corazón. Y eso es un error. Usted, querido hermano, querida hermana, incluso los más nuevos que están aquí, por ahí estaba, se me perdió, se fue Iván, el terrible. Está con los niños. Está con los niños, está bien. Entonces, no confíen en mí, confíen en la palabra del Señor. No confíen en mí. Fíjense lo que estoy diciendo. No confíen en mí, confíen en la palabra del Señor. Porque yo, al igual que muchos en la Escritura, como dice aquí, se desviaron. Se desviaron. Y yo también soy un potencial hereje. Y usted tiene que confiar en la palabra del Señor. En la palabra que siempre debe ser predicada de la manera más pura posible. Y si yo estoy evidenciando hoy día esto, a ustedes, exponiéndome, diciendo, yo puedo desviarme a tal punto de ser un hereje, es porque el Señor es el que cuida de la iglesia, claro. Pero hay personas y pastores de ovejas, ¿no es cierto?, que el día de mañana se pueden empezar a comer la oveja. ¿O no sucede así? Empiezan a comerse, y de ahí hay una parábola que apunta a eso. El Señor nos guarde, y usted debe orar para que el Señor entregue pastores fieles a la palabra del Señor en cada una de las iglesias donde Él nos pone. Pero la iglesia es la primera que tiene que estar, como se decía antiguamente, con muchos Víctor ya. ¿Se acuerdan del comercial de Víctor ya? Con muchos Víctor ya, en realidad con el Espíritu Santo en ustedes. Y termino diciendo esto entonces, que el buen Dios nos ayude con sabiduría del Espíritu Santo para recurrir siempre a su palabra y al resto de la iglesia también, por medio de sus asambleas, por medio de los concilios, para mantener la armonía necesaria que está basada en el Evangelio de Cristo y no en sabiduría humana. Este es el deseo expresado por el Padre recién en su palabra. Este es el deseo expresado por el Padre, que su cuerpo, la iglesia, sea siempre sostenida, siempre cuidada y mantenida fiel, y que su nombre sea honrado también por ella. ¿Sí? Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos ayude en esto, tengamos una palabra de oración.